En estos días ha iniciado el trabajo de las comisiones de postulación para integrar a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, un proceso ya de por sí controversial. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Postuladoras, pero antes lo dejo con la nota del día. La Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones empezó con criterio dividido su primera sesión. El primer aspecto fue la elección del secretario suplente, ya que luego de 10 rondas de votación y 8 candidatos no habían acuerdos para su elección. El siguiente punto fue si se establecía o no programar la entrevista. Tener una necesidad de entrevistar a un candidato o a varios candidatos que a nuestro juicio puede ser que no correspondan o no nos ha quedado claro posiblemente la documentación de soporte de ese candidato. Si se va a tomar una determinación en cuanto a la entrevista, tiene que ser sí o no para todos. Al no llegar a acuerdos, la elección del secretario suplente se hizo de último y quedó electo Mario Duarte con 28 votos de 25 que necesitaba para ser electo. Como secretario fue designado el magistrado Ranulfo Rojas. Luego la entrevista quedó aprobada, pero quedó limitada al cronograma. Con imágenes de Miriam Figueroa por una Guatemala en paz, Manuel Hernández. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. La etiqueta SF Postuladora inicia este proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, pero en esta etapa del trabajo de las comisiones de postulación. Un proceso que a veces parece lejano, pero que es interesante conocer de cerca. Para profundizar en este tema, tenemos en el estudio de este lado a Estuardo Zapeta, nuestro analista. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. De este lado nos acompaña el abogado constitucionalista Alejandro Balcells. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Y también está con nosotros José Paredes, integrante de SECOM. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos con este proceso. Lo decía antes, que parece lejano, que parece académico, si usted quiere llamarle así, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder en las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones? Sobre todo en un calendario que llama mucho la atención porque coincide con la renovación del organismo legislativo y del organismo ejecutivo. Comenzamos por acá con Alejandro. Bueno, yo creo que lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado siempre, no hay ninguna sorpresa, grupos de poder están influenciando, de hecho, desde ya, basta ver la elección en el Colegio de Abogados para ver cómo funcionó eso. Nunca habían habido 13 planillas participando, 12. En fin, el sistema es totalmente poroso y lo tenemos que entender y pues lo que nos queda es estar muy vigilantes y sobre todo fiscalizando, porque aquí hay grupos que quieren definitivamente garantizar impunidad en la integración de las Cortes. Alejandro, en este calendario llama mucho la atención esta coincidencia de fechas junto a la renovación de otros altos organismos del Estado. ¿Esto dificulta el trabajo de las comisiones? Totalmente, y además hoy se anunció que iban a dar el listado en noviembre, y yo no sé cómo van a poder dar un listado en noviembre. ¿No se puede? No se puede, pues, o sea, en teoría, no es que no se pueda, o sea, si hay problemas en el proceso, pues que eso genere, ha ocurrido, pero que se anuncie de una vez en el primer día que hasta en noviembre ahí le va el listado, yo eso no lo puedo, es como que el Tribunal Supremo Electoral dijera, mire, vamos a tener resultados en febrero, pues, y no se puede. Claro, claro. Estuardo, de este lado, siempre ha sido crítico del proceso de comisiones de postulación, pero es lo que la norma dicta. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? ¿Qué diferencias y qué presiones también se van a evidenciar durante este proceso? Bueno, mi crítica ha sido, primero, varias preguntas que le hago yo a las comisiones de a la idea de comisiones de postulación. Primero, ¿qué anda haciendo la academia ahí? Yo preguntaba antes de iniciar en cuántos países están decanos y solo se me viene a la mente, no sé, algún país que uno conoce y varias universidades. No pasa ni por la mente de ellos tener a los decanos de universidades en esto. El decano de la universidad X, Y o Z que se dedique a la academia, las 3 funciones de la universidad que son enseñar, investigar y la extensión. Segundo, los intereses que se están llevando, no solo en el Colegio de Abogados, sino todas las presiones que van a llegar de las representaciones que hay ahí en las comisiones de postulación. Y tercero, para mí, creo que vimos ya
nivel de presión, de poder y de fuerza que puede ejercer alguien, por ejemplo, el rey del tenis, que fue uno de los casos más sonados dentro de todo el sistema de justicia. Pero yo creo que el nuevo Congreso, si queremos regresar a un sistema de justicia, vamos a tener que repensar otra vez todo eso de las comisiones de postulación. La forma, por lo menos como la hicimos. De hecho, en las reformas constitucionales que se discutieron aquí en Guatemala hace 2 años, estaba precisamente la eliminación de las comisiones de postulación. Se eliminaba ese proceso. Se eliminaba ese proceso y era un proceso que regresaba, por lo menos como lo habían propuesto, a ser un proceso que era definido como un proceso político y que regresaba básicamente al Congreso de la República. Y como nos duela o nos caiga mal o nos caiga bien el Congreso de la República, en la mayoría de lugares del mundo en realidad son los congresos de la República los que las cámaras que tengan 2, que sean bicamerales, Cámara Baja, Cámara Alta, Senados o Congresos, quienes se dedican a esa labor, ¿verdad? De la elección, por ejemplo, de magistrados en otras, digamos, en una Suprema. ¿Es una elección política entonces? Aquí es interesante porque muchos dijeron, si la UNE gana, va a tener mucha gente de ellos dentro de los magistrados, no solo de Suprema, sino también de salas, de apelaciones. Pero la UNE no ganó. Entonces, a mí me encantaría ver qué proceso está pululando ahorita abajo, ¿verdad? Todos los que se están moviendo, que eran pro UNE y que pensaban que UNE iba a ganar, cómo se está moviendo eso. Y las presiones que en cierto momento también se ejerce sobre, digamos, decanos, ¿verdad? Que otra vez, ese no es el rol de un decano aquí ni en ninguna parte pero sacan a los decanos de su trabajo que es natural y formal, que es la academia, para llevarlo a un trabajo que es eminentemente político. Bueno. José, ¿cuál es la postura de este proceso de comisiones de postulación? Ya escuchamos 2 críticas a lo que existe, las presiones que se van a dar, las negociaciones debajo de la mesa, pero que es el proceso que está en ley para integrar las altas cortes del país. Pues mire, pueden existir muchas críticas, realmente no se puede descartar mucho de lo que pues han comentado ahora acá en el programa. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que es el proceso que tenemos, la Constitución Política de la República así lo establece, la Ley de Comisiones de Postulación así lo establece también, y nos guste o no, como mencionaba Estuardo, realmente ese es el proceso que se tiene que seguir y en definitiva es el Congreso de la República el que tiene que elegir a los magistrados. Ok, pero entonces ¿en dónde se torció todo? Porque si fue un proceso que quedó en ley, en donde se buscaba la participación de la academia, Estuardo hacía el señalamiento de, bueno, los decanos, pero se suponía que los decanos tenían aquel reconocimiento de poder elegir de entre los candidatos a los mejores. ¿Qué pasó, Alejandro? Vamos a ir por partes. Veamos la evolución del proceso. Sí, la Constitución no establecía las comisiones de postulación para magistrados de apelaciones. Así es. Eso vino en la reforma del 93-94 y fue precisamente ese ingrediente es el que destruye el proceso de selección. Ahí sí, este es clarísimo, porque incluso la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones tenían un periodo de 6 años. Somos el único país en el mundo que achica el periodo de los jueces. En todo el mundo se alarga el periodo de los jueces. Nosotros lo achicamos de 6 a 5. Ahí ya se le ve el tema. Después, en esa reforma constitucional se establece la presidencia rotativa de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Para minar el poder de administración del organismo judicial. Entonces vemos que ya existe una inquietud para entrarle a las Cortes de Apelaciones de forma política y para entrarle a la Corte Suprema. Y lo que es más grave, la Corte de Constitucionalidad, que aquí queda acá abajo, de un plumazo se vuela la carrera judicial. Dice, en Guatemala la carrera judicial llega a juez de primera instancia. Ese fallo de la Corte de Constitucionalidad es lo más perverso que existe. Porque entonces lo que le dio fue cheque en blanco para que, recordemos que el Partido Patriota y Líder en 43 segundos eligieron una Corte Suprema. Ese fue el único debate, fueron 43 segundos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces tenemos que cambiar el proceso. Y por supuesto es lo que tenemos, pero eso no quiere decir que sea legítimo. Porque lo que está sucediendo es que hay una porosidad terrible y que tenemos que regresar al espíritu constitucional y al texto constitucional. Se debe respetar la carrera judicial.
Por ejemplo, yo les voy a poner el caso. De nada sirve que vayan colegas ahí con grandes folders donde tienen maestrías en Derecho Penal, donde tienen un doctorado en Criminalística y Derecho Penal y los mandan a una sala civil. Ahí estamos viendo nosotros, doctores en Derecho Penal, resolver casaciones tributarias. Eso es lo que hay ahorita en el país. ¿Qué está pasando con la meritocracia? Es ridículo, es que es ridículo el sistema. El problema es que nos están pidiendo los requisitos para la puerta de ingreso, pero ¿qué se hace adentro? Ya no importa. Vemos jueces laborales que tienen especialización laboral, jueces penales que tienen especialización en otras áreas. Es decir, no se privilegia absolutamente nada en la carrera judicial. Es cierto, se hizo una interesante reforma a la ley de carrera judicial, pero todavía es muy endeble. Aquí vemos, por ejemplo, y yo cuando me invitaron a este programa era una de las cuestiones, ¿cómo puede haber una jueza en Santa Lucía, Cochumalguapa, que está regalando amparos para finiquitos en el proceso electoral y ahí sigue? Y ahí está. ¿Dónde está el Consejo de Carrera Judicial? ¿Dónde está la supervisión de tribunales? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿Dónde están las Cortes de Apelaciones? ¿Dónde está la Corte de Constitucionalidad? O sea, todo el sistema estamos viendo que no está funcionando. Y aquí lo que pasa es que vamos a ver que va a haber muchos programas de catarsis donde estemos nosotros quejándonos, pero aquí mientras no se respete la carrera judicial, esto va a seguir y la carrera judicial es sagrada. A un magistrado se le debe premiar si es un buen magistrado y se le debe, por supuesto, cambiar en momentos determinados, pero no podemos hacer que vayan todos los magistrados a tocarle puerta a los diputados para ver cómo son reelectos. José, ¿qué está pasando con la meritocracia entonces, con la carrera judicial? Aquel abogado que quiere comenzar su carrera como un juez y quiere llegar a lo más alto, que está en todo su derecho. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que al final lo que la postuladora tiene el gran reto es analizar los expedientes con base a objetividad. Es decir, pero una objetividad que esté sustentada. Es decir, si alguien está participando dentro del proceso y quiere acreditar, no solo con decir tengo 15 años de experiencia profesional, ya puedo, con el simple carnet, fecha de emisión, ya puedo yo participar en la elección o postularme como magistrado, o el hecho de tener una maestría ya me legitima para yo poder tener las calidades para ejercer como magistrado en una materia específica. La meritocracia creo que atraviesa precisamente por eso, por criterios de objetividad, porque no se manejen criterios subjetivos dentro de las comisiones de postulación. ¿Cuál es el criterio que se está manejando en estos momentos cuando se elige a estos integrantes de las nóminas que se envía al Congreso de la República? Pues bueno, es lo que le digo, en estos momentos tiene que dejar de manejar en determinado momento al que se está postulando o con base a criterios muy subjetivos. Por ejemplo, sería lamentable que se calificara un candidato, por ejemplo, con fundamento en una resolución judicial. Es decir, mire, resolvió en determinado caso en este sentido y en la forma como resolvió, pues este juez no debiera de acceder o no a una magistratura, por ejemplo. Eso sería un tema muy subjetivo. La meritocracia tiene que ver específicamente con la objetividad, porque si no hay objetividad, hay discrecionalidad y discrecionalidad es igual a corrupción. ¿Qué es el objetivo para elegir a los mejores? Hago la pregunta, vamos a la pausa y regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro SF Postuladora. Estamos hablando del proceso que se inicia de comisiones de postulación y que se adelanta bastante accidentado porque ya hay una fecha que causa polémica, si se puede o no presentar el listado en esa fecha. Hemos hablado acá en otras ocasiones sobre cómo va a ser el escenario del calendario de la integración de cortes y hay quienes incluso se aventuran a decir que pueden existir acciones legales que dejen la integración de la Corte no para este Congreso, sino para el siguiente. ¿Cómo sería ese escenario, José? Bueno, yo considero que tiene que cumplirse el plazo constitucional. Es decir, aquí, como decimos en Guatemala, no hay piedra. Hay un plazo constitucional, un plazo legal y ese plazo se tiene que respetar. Al contrario, tal vez estaría pensando que, dadas algunas declaraciones donde ya se empieza a anunciar la posibilidad de que
se pueda extender ese plazo, lo que pueden existir son acciones constitucionales para obligar a que se respete el plazo que establece la Constitución. Ese es 13 de octubre. Es correcto. Ahora, pero Es el 13 de octubre. No. recordemos que, bueno, con la elección de Contralor se pasaron las fechas también. ¿Qué sucedió? Sí, ¿Qué sucedió? pero ¿Qué escenario ves? Se han pasado las cumplirse fechas. la ley. Miren, yo aquí sí hay que tener mucho cuidado porque sí, es cierto, hay una fecha, hay un periodo y el cumplimiento de la ley, pues así lo dice. Sin embargo, a la población le preguntamos cómo se siente con este Congreso eligiendo cortes y hay un problema de legitimidad bien grande. Y los problemas de legitimidad en derecho constitucional son los problemas más difíciles de atajar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con este proceso. Aquí nos estamos jugando el sistema republicano realmente, pues. Porque si miremos con lo del Contralor, que se dice que fue electo detrás de un plato con lorocos, entonces imaginemos que vinieran acá, que ya se dijo que había sido electa una corte alrededor de una cama. Imagínense que ahora venga con esto, sabiendo lo que ha pasado en este Congreso y sabiendo la cantidad de diputados que deben enfrentar procesos penales. E incluso cuando el partido oficial está vinculado ya a estructuras de crimen organizado. Entonces yo sí siento que es cierto, la respuesta de abogado se tiene que cumplir el plazo, pero el tema político y la Constitución no deja de ser política, hay un tema de legitimidad muy grave y la gente no está conforme con que este Congreso lo elija. Pero aquí va el problema. Precisamente la cantidad de expedientes, uno. Dos, también no cumplir el plazo. Sería... Y yo no sé, digamos, aquí le podría llover a ese quiebre de plazo. Claro. Y eso podría salir más caro que elija un Congreso diferente. Además, un Congreso diferente no nos garantiza nada. ¿No? Solo que son nuevos, pueden ser más medios mus y estos mañosos y los otros son unos neófitos que no saben nada. Entonces igual les pueden jugar 3 vueltas, pues, o sea. Pero por eso hablaba yo que lo difícil es el problema de legitimidad, porque eso no está en la norma, pues. Es cómo nos sentimos, cómo lo percibimos, etcétera, etcétera. O sea, la situación del país es sumamente crítica y por eso la prensa debe jugar su papel. Porque las comisiones tienen que ser, es cierto, yo creo que siempre ha sido transparente, pero lo que pasa es que abajo hay muchas cosas. Pero mire, solo retomando, el punto es, si nos vamos al tema del sistema republicano, hay que respetar los plazos. Es que si no respetamos la Constitución, ese Congreso es el Congreso de la República que ha sido electo para esa legislatura. Y realmente se tiene que respetar la Constitución. Es decir, podría decirse también que parte de la población no está, digamos, con este sentimiento de legitimidad, como los otros podrían decir, miren, también esa otra parte no nos sentimos cómodos con el Congreso. Mi punto no es el aspecto netamente político, sino como se mencionaba, la respuesta no de abogado, yo diría que es respuesta con base en la Constitución. La Constitución es la norma suprema, si no, entonces empecemos a violar la Constitución. José, pero el político. El argumento sería no llegamos al 13 de octubre, porque ese que es el Pero es que lo que se tiene que respetar el plazo. dijo, es que primero ya dijo la comisión que va a entregar en noviembre. Ok. Eso lo dijeron hoy. Segundo, lo que yo estoy diciendo, por supuesto, la respuesta es el 13 de octubre de cambiar la Corte. Es el plazo. Claro. Lo Eso ideal es es, la o sea, Constitución. el mandato legal es ese. El tema es que han pasado N cantidad y tenemos N cantidad de situaciones donde no se ha respetado ese plazo. El Contralor es el último. Si no estoy mal, el fiscal también hubo un corrimiento en algunas ocasiones. Recuerda, Claudia Paz y Paz asume después, etcétera. Entonces, hay X nivel de problema. Lo que estamos diciendo es que sí hay una crisis. Y que si bien hay que procurar el cumplimiento del plazo, y hay que no solo procurarlo, sino que hay que exigirlo, pero también no por cumplir el plazo podemos poner a quien sea en esa lista. Pues. A eso voy yo. Imagínense que saliera un escándalo ahorita de corrupción. Garantiza que el próximo Congreso pero hará sí, lo mismo. pero sí te garantiza, si hay un escándalo, con este país es de escándalos, que haya un escándalo mañana en la comisión, por ejemplo. O por ejemplo, que se otorgue el amparo de la integración en la Comisión de Corte Suprema. Correcto. Porque no fue publicado. Sí. Eso puede pasar. Entonces tienen que volver a integrar y tiene que pasar X, Y o Z situación. Yo a eso me refiero. O sea,
Pueden pasar un montón de situaciones y lo tenemos que tener claro que la percepción de la ciudadanía no es conforme de que este Congreso debe elegir. Sea el más adecuado para esa tarea, José. Es decir, es que percibo en el argumento la percepción de la ciudadanía, como que si tuviésemos una encuesta de que toda la ciudadanía tiene esa percepción. Mi punto, repito, es tenemos que respetar la Constitución, están los plazos establecidos. Es que si no caemos en un esquema de que en este caso sí sería bueno cumplir la Constitución, pero dadas estas circunstancias entonces no se puede cumplir. ¿Me explico? Entonces no salimos de ese círculo vicioso. Yo sí creo que la comisión tiene que hacer los esfuerzos que sean necesarios, trabajar las horas que sean necesarias, pero cumplir con el plazo que establece la ley. Pero voy a poner el ejemplo. El SECO presentó hace 5 años el amparo y eso originó que la Corte Suprema asumiera un mes después, porque hubo un amparo provisional. O sea, pueden pasar muchas situaciones. Por supuesto que debe cumplirse el plazo. Por supuesto que sí. Lo que estamos diciendo es que, como sostenía Estuardo, ¿qué va a pasar con las tachas? Las tachas van a llegar por catarata ahí. Van a llegar en canasta. Ahí va a llegar en canastas. Y esto, si se judicializó el proceso electoral y miremos lo que ha salido, obviamente esto si es un lío de abogados, todos son gratis los amparos, porque cada quien hace su amparo. Entonces, esto va a suceder así. Lo que estoy diciendo y lo que vamos a sostener es que va a haber mucho proceso de discusión y por eso la prensa tiene que ser muy objetiva en poder destapar si se mira estas incidencias que podrían ser. Un proceso de judicialización que se avecina complejo también en este caso de la integración de las Cortes, con tantos nombres, con tantos expedientes, con tantas personas que están en este trabajo de examinar y luego... Con tantos intereses. Con tantos intereses. Y luego cuando pasa al Congreso de la República, donde es otro tipo de negociación la que se hace. Será otro tipo de negociación y yo creo que empezó a surgir el tema de, mire, que no sea este Congreso, que sea el próximo, precisamente porque perdió la UNE. Pues la presidencia, aunque tenga 52 diputados ahí. Segundo, se pide en el Tribunal Supremo Electoral la cancelación de la UNE. Ese va a ser un proceso largo, ¿verdad? Pero ya está... Eso va a tener presiones también sobre, digamos, un nuevo Congreso. Vamos a ver, los escenarios es que si no se cumplen, lo que van a pedir es tiempo. Ya lo pidieron, ¿verdad? Es decir, vamos a entregar en noviembre. De hecho, ya empezamos con el incumplimiento del plazo. Ok, ¿qué va a pasar en noviembre? Por la cantidad de tachas, por la cantidad de expedientes, por N razones. Fíjese que no llegamos a noviembre. Y diciembre es Navidad, nadie hace nada en Guatemala. Bueno, entonces pasémoslo a enero. En enero hay cambio de Congreso. Bueno, entonces, ¿qué decía el próximo Congreso? Mi punto es que el nuevo Congreso no es ninguna garantía que la selección, porque al final en realidad es una selección la que hace el Congreso, no una elección, sino una selección, que sería mejor que la que va a hacer este Congreso. O sea, a mí nada me garantiza eso. Que esa selección podría ser... Nada nos garantiza, pero sí nos asegura que la elección de este Congreso de la República puede ser muy... pero te preguntaría, ¿y si la del próximo Congreso es peor? No, eso puede ser, pero no lo sabes. Pero lo que sí es seguro es cómo será la elección de este Congreso, cómo va a elegir Estuardo Galdames y compañía. Sí, ¿no? Eso seguro. ¿Y el próximo Congreso? No, bueno, eso es una posibilidad, pero la seguridad... y si se alarga y se alarga y se alarga por tachas... Porque lo hemos visto no por cuestiones de percepción, yo lo estoy viendo por los informes, por las coberturas que hemos hecho, por los intentos de modificar algunas leyes que ustedes vieron, causó rechazo de la población, pero también vimos hasta la magnitud que llevó el Congreso de la República a estos diputados y que sabemos que muchos de ellos tienen procesos abiertos. Sí. Igual es la 52 de la UNE en el próximo Congreso. Pero la seguridad de este Congreso y los intereses que tienen estos diputados para protegerse, ahí están. Hay una diferencia, Estuardo, y es que yo no estoy diciendo que sea el nuevo Congreso, igual yo no creo en esta clase política y muchas cosas, pero hay un tema que sí es fundamental. La primera garantía, ahora que en Guatemala todo el mundo habla de debido proceso, es el juez imparcial. Es el juez imparcial. El juez imparcial es fundamental para empezar a hablar del debido proceso y después viene todo lo demás.
Si no hay un juez imparcial, no hay debido proceso. Ahí no hay ninguna duda. El tema acá es que tenés a un tercio del Congreso eligiendo a su próximo juez. Y ese sí es una tacha fundamental que existe ahorita en la coyuntura. Y eso no lo puede quitar nadie. Ahora, que sea mejor esto o lo otro, yo estoy de acuerdo con vos. Nadie te garantiza que el nuevo Congreso sea mejor. Es una moneda al aire. Pero sí hay un tema fundamental de que este Congreso, un tercio, está siendo acusado y está eligiendo a su próximo juez. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que ese movimiento del 13 de octubre hacia noviembre, como ya anunciaron hoy, primero ya quebrantó el plazo constitucional. Totalmente. Y uno. Y dos, las razones por las que se aplaza es por la cantidad de esto, la cantidad de tachas. O las verdaderas razones, no sabemos. O los intereses, pues, o sea, eso no lo sabemos. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a la pausa, regresamos con más de SF Postuladora. Regresamos a Sin Filtro. Hablaba Estuardo sobre este calendario que ya aparece y causa controversia. Y bueno, las razones o los intereses que está provocando esto. Vamos a ver. Y entiendo la lógica por la cual se podría mover toda esta selección por parte del Congreso. A eso sumémosle que el Congreso ahorita empieza la batalla por el presupuesto 2020. Y su directiva. Y su directiva también para 2020. Directiva. O sea, si este Congreso quiere ser el que seleccione a los magistrados y todo eso, sus propios tiempos están bien cerrados. De aquí a diciembre, de hecho aquí a principios de enero. Pero una de las, creo que más importante aún que la elección de presidente y vicepresidente que acabamos de pasar en segunda vuelta, para mí, y siempre lo he dicho aquí, para mí en realidad es la elección de magistrados y jueces. Esa debería ser realmente nuestra consideración más fuerte en Guatemala y eso nos debería a nosotros de tener más preocupados a ver quién llega de presidente o quién no llega de presidente. Pero es obvio que es más como sexy, es más como morboso quién llega de presidente y vicepresidente a ver quiénes llegan de jueces y magistrados, cuando esa es la parte medular de un sistema republicano, el sistema de justicia. El balance está precisamente en un sistema de justicia que funcione. ¿Verdad? Es el árbitro que parte la justicia por igual, pero la ciudadanía, ¿qué tanto puede estar cerca de este proceso cuando vemos que son procesos de comisiones que muchas veces están alejados de lo que el guatemalteco conoce y que luego pasa a un ámbito político con los diputados? Entonces, realmente hay realmente hay incidencia, puede existir alguna incidencia para cambiar o fiscalizar ese proceso. Mira, debería, y creo que aquí vienen los intermediarios. Y ojalá algún día los partidos políticos pudieran jugar ese papel ya en su función formal y en su función de oposición, o si era de jugar esa intermediación entre la población y las elecciones y selecciones que se hagan a los niveles altos, sea presidente, o sea Suprema, o sea también era para los diferentes, para el legislativo, que hubo también elección. Pero para mí, en este momento, primero, la veo difícil para las comisiones de postulación. El anuncio de aplazar a noviembre ya está. Y la veo también difícil para el Congreso. Solo ahí fueron 3 temas, ¿verdad? Y imagínate, le va a entrar el tema de tercer país seguro, le va a entrar el presupuesto, le va a entrar esto de las comisiones. O sea, el Congreso sí tiene, este Congreso a cada día se le va cortando el tiempo de existencia en cuanto a grupo, y entonces tendríamos una entrada de un nuevo Congreso. Pero cuando confluyen muchos intereses, Estuardo, también puede haber mucha gente interesada en que este Congreso elija luego Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Sí, pero entonces mira, costo de oportunidad, va a tener que ver qué es lo más importante para ellos. Muchos que no van a estar es obviamente que quieren elegir, porque ellos quieren poner a sus jueces. Eso es lógico. Pues eso ¿cuál es ese? Ahí no hay secreto. Pero al mismo tiempo tienen que decidir cuál va a ser el presupuesto. Tiene que elegir si vamos a hacer o no vamos a hacer tercer país seguro. O sea, hay más, o sea, y la junta directiva del próximo año. Bueno,
Se anticipa un berenjenal entonces en el Congreso de la República por ahí por octubre, noviembre. ¿Cuál va a ser el escenario con este Congreso? Si se respeta el plazo, pero ya hay controversias con el calendario de la Comisión de Postulación. Bueno, yo sigo considerando que podrían haber acciones inclusive de carácter constitucional para obligar al Congreso de la República a que se respete el plazo establecido en la Constitución, y así se debe de cumplir. Nos guste o no nos guste el Congreso de la República, son esos diputados los que están electos democráticamente y ellos tienen que elegir a los magistrados. Alejandro, ¿cómo va a estar octubre, noviembre entonces? Va a estar bastante movido. Yo sí veo muchísimo proceso, mucha intención de tacha, va a haber muchísimas denuncias. Recordemos que el propio presidente de la República está denunciado y el 14 a las 14 pierde inmunidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la situación es sumamente compleja. Aquí, es cierto, no es un tema de ciudadanía en general, pero sí es un tema de élites. Por lo menos lo que es la academia, lo que somos los que somos universitarios, la prensa, el sector empresarial, el sector sindical, deben estar muy interesados en este proceso. Yo coincido totalmente con Estuardo, esto es más importante incluso que una elección del Ejecutivo. Aquí estamos jugándonos la realidad, la cristalización de la defensa de nuestros derechos frente al poder. Y esto es una situación grave, esto es para todos. Todos tenemos que velar porque los jueces sean imparciales, sean probos y sobre todo tengan vocación republicana y democrática. Y por ejemplo, si este Congreso va a elegir, bueno, que elija, pero entonces apliquemos la teoría del conflicto de interés. No puede estar votando el diputado que tiene graves acusaciones y que el 14 va a perder inmunidad. Ahí hay un conflicto de interés abierto y clarísimo. Y entonces procuremos que eso ocurra. Y algo dice la ley orgánica del Congreso. Entonces procuremos que eso ocurra y que no ocurran conflictos de interés en el seno de las comisiones de postulación. Porque aquí en el corte hablábamos que se entrega la lista de acuerdo a lo que dijo el rector hoy en noviembre. Pero el Congreso en diciembre yo no sé si se va a reunir a esto, ¿verdad? Además, recordemos que a los distritales, ya los que perdieron, ya no van a tener ningún interés en venir acá. Entonces, ese es uno de los temas aquí fundamentales. Aquí debe aplicarse desde ya, e invito que ustedes hagan un programa de esto, la teoría de conflicto de interés a los diputados que están siendo gravemente acusados. Ellos no pueden estar eligiendo a su juez, a su eventual juez, para cuando pierdan la inmunidad. A ver, digamos que se respete el plazo constitucional, tiene que ser el 13. Y es este Congreso de la República el que va a elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. ¿Qué criterios deberíamos de aplicar para la selección o qué seguimiento se le debería dar a esa votación que en 2014 ocurrió rápidamente en aquel Congreso de PP y Líder? Estuardo. Mira, primero, y entiendo supongamos que no hubo acciones legales ni nada, sino que la elección se va a respetar el plazo constitucional. Sí. Pero, digamos, aquí este es el resultado como está previsto y como está pensado del buen trabajo de una comisión de postulación. ¿Ya? Ese sería el resultado. Entonces aquí entro yo a mi pregunta, ¿qué consideramos un buen trabajo de la comisión de postulación? Porque eso tampoco está definido. Usaste varias veces la palabra meritocracia al inicio. Mira, nosotros obviamente no tenemos una meritocracia. Del momento que el sistema, como explicaste, vota al juez de entrada, digamos, le vota su carrera judicial de entrada, o sea, ese concepto de hacer una carrera en el sistema de justicia que fuese con base en el mérito y que eso permita a los mejores ascender y a los peores salir o no poder subir dentro del sistema, eso tampoco lo tenemos. Entonces es bien complicado saber cuáles serían esos parámetros y ahí es donde caemos otra vez en el problema inicial que estábamos discutiendo, subjetividad y objetividad. Entonces, lo que pasa es que se ha hecho esta decisión de una tabla y luego la tabla de gradación y luego los diputados. Mira, si el trabajo de la comisión de postulación es regular o mediocre, es peor el trabajo todavía del Congreso de la República, sea este o sea el siguiente. Porque la información ahí es el activo más importante que sale de la comisión de postulación y esa información tendría que llegar
al Congreso de la República y ellos tendrían que asimilar esa información, digamos, de manera responsable. Pero eso no lo hemos visto en ningún Congreso. Supongamos que de la lista que envíe la Comisión de Postulación, todos son muy buenos candidatos para ser magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Eso baja las preocupaciones de que sean algunos diputados con procesos pendientes los que elijan a los futuros magistrados o persiste la preocupación? Eso no lo conocemos todavía. Bueno, si hace un buen trabajo la Comisión de Postulación, van a ser buenos candidatos. Ese es mi punto, que el resultado sería una lista en la cual... Pero eso disminuye el hecho de que diputados con procesos pendientes voten. No, ahí la pregunta sería inversa. Estos diputados con procesos pendientes, ¿los van a dejar pasar a ellos? Puede que no. Ese es el reto. Porque ese es el que el 14 a las 14 es el que me va a juzgar a mí si yo soy un diputado con procesos abiertos. José y luego Alejandro. Bueno, sí, realmente ese es el punto. Que al final creo que mucho de la labor en este proceso importante y primordial la va a tener la Comisión de Postulaciones. Que ahí está el filtro, que sepan elegir, que se elija con criterios de objetividad y no de subjetividad. Pero ¿pasará eso el filtro de los diputados, sobre todo estos diputados que tienen procesos legales pendientes, que tienen interés en elegir? Yo sí discrepo un poco en cuanto a ellos. Pueden tener procesos legales pendientes, pero digamos, nos estamos anticipando a que es como decir, mire, como hay un proceso legal pendiente, automáticamente, de plano, este diputado va a pactar con aquel magistrado. Es que también estamos pasando por encima hasta de la integridad de las personas que en determinado momento merecen el derecho de la buena fe. Entonces, al final no podemos ser... Es que si no, caemos en una situación en que todo está mal, no sirve la Comisión de Postulación, la elección que hace el Congreso no va a servir, los magistrados que van a llegar tampoco, entonces la Constitución tampoco sirve, entonces nada sirve en el país. Un minuto y cerramos, que se nos termina todo. Yo lo veo a la inversa. El derecho público precisamente lo que tutela es la desconfianza. Tenemos que tener desconfianza. No es de buena fe. Buena fe es en el derecho privado. Yo no puedo tener buena fe de un diputado, por eso precisamente hay fiscalización, es un sistema republicano, hay controles, etcétera, etcétera. Yo quiero decir acá que sí tienen que existir teorías de conflicto de interés cuando hay graves acusaciones sobre determinados personajes que están en el Congreso de la República. Y además, no podemos negar la historia. Tenemos un caso ahí donde ya están las comisiones de postulación presentadas como un órgano de utilización para fines criminales. No repitamos la historia, vacunémonos. Es mejor 1000 veces ahorita una buena vacuna que después tomar el antibiótico que nos va a salir muy caro en 2 o 3 años. Rápidamente, solo el punto. Cerramos. ¿Cuál sería la vacuna entonces? Esto. Es decir, la fiscalización en todo caso. La fiscalización. Que sea público, que estén, pero digamos, mi punto es este, no podemos entonces ya para esta semana no vamos a poder cambiar la norma, me explico, es decir, la teoría de conflicto de interés, ¿dónde la tendríamos regulada? El resultado lo veremos en noviembre o enero. ¿Cómo la vamos a implementar? Con la próxima corte y lo vamos a sufrir 5 años. Bueno, se nos ha terminado este primer programa de comisiones de postulación. Seguramente vamos a tener más porque esto se anticipa emocionante y también controversial. Muchísimas gracias, José, Alejandro, Estuardo. A ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Está en la ley.